Bueno, buenas noches. Luego de este pequeño inconveniente empezamos. La verdad que no sé, estamos aprendiendo a usar el Zoom este. Tenía que organizar una reunión para mañana del trabajo. Le he puesto esa contraseña. Tenía entendido que era esa contraseña solamente para la reunión de mañana, no es que es común para todas las reuniones que haga uno por Zoom. ¿Alguien sabe algo de eso? No, ni idea. Ángel. No. Ah, bueno. Bueno, comparto pantalla. Bueno, ¿me escuchan ahí, no? Sí, ingeniero, buenas noches, sí lo escucho. Profe, se escucha bien. Bueno, continuamos lo que habíamos estado viendo en la última clase, el parámetro de capacitancia, ¿no? Habíamos visto la clase pasada cómo calculábamos la capacitancia entre dos puntos y llegábamos a la expresión esta, que la diferencia de potencial entre dos puntos era la carga dividido 2pi epsilon logaritmo neperiano de la distancia entre esos dos puntos, donde en un principio el denominador es el punto cercano y el numerador es el punto lejano, ¿no es cierto? Cuando decimos B1, 2, el 1 es el denominador y el 2 es el numerador. Y si queríamos calcular la capacidad, lo que teníamos que hacer es después dividir esa diferencia de potencial en la carga, que es la definición de capacidad, ¿sí? Carga sobre diferencia de potencial me da la capacidad. Bueno, en la clase pasada habíamos empezado a ver, o habíamos visto directamente, cómo calculábamos la capacitancia o la diferencia de potencial, mejor dicho, de un conductor respecto de tierra. Habíamos dicho que si queríamos calcular eso, lo que podíamos hacer era imaginarnos que a la misma distancia del conductor a tierra hay otro conductor, ¿sí?, hacia abajo, con una carga negativa. Entonces, la distancia a tierra le llamamos dm y la distancia entre esos dos conductores sería dmm'. La realidad es esto que tenemos aquí arriba, ¿sí? Que la Tierra está cargada con carga negativa y el conductor con carga positiva. Pero podemos construir este método, que es el método de las imágenes, con el conductor con carga negativa en el suelo. Les recuerdo que a diferencia de cuando calculábamos nosotros inductancias, en este caso el conductor de tierra está a la misma distancia que el conductor que está encima de la tierra, ¿no? Y aquí no se trabaja con radio medio geométrico, sino con radio del conductor, porque la carga está depositada en la superficie del conductor. Bueno, aquí estaba lo que hemos dicho la clase pasada, la diferencia de tensión entre el conductor M y el conductor M' es la diferencia de potencial, la suma de las diferencias de potencial que provocan ambos conductores, ¿sí? Entonces eso está denotado aquí como Bmm', la diferencia de potencial producida por la carga Q positiva. Y Bmm', ¿sí?, o sea, desde M hasta M', producida por la carga menos Q. ¿Sí? En los dos casos estamos tomando como diferencia de potencial entre la carga Q y la carga menos Q.
M'. Obviamente que si yo cambio la convención y calculo B'M', lo que tengo que hacer es cambiar vuelta a la fuente. Entonces lo que voy a hacer es calcular con las fórmulas que veníamos usando, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener B'M', la carga producida por la carga Q es Q sobre 2pi epsilon, logaritmo neperiano de la distancia entre ambos conductores, dividido la distancia del conductor hacia sí mismo, que en este caso es el radio del conductor, ¿sí? Menos la diferencia de potencial producida por la carga negativa. Estoy tomando la referencia desde la carga negativa hasta la positiva. La carga es menos Qm sobre 2pi epsilon, logaritmo neperiano de la distancia, esta la más grande, de mm', sobre de M', que sería el radio del conductor que está por tierra. ¿Sí? Bien, entonces, por propiedad de logaritmo, este menos Q con este menos se hace más. Entonces, por propiedad de logaritmo, nos queda logaritmo neperiano de dmm' por dm', que es lo mismo, sobre dmm por dm', que también son iguales, ¿no? Entonces, puedo poner esto al cuadrado, ese 2 sale afuera, se va con este 2 que está acá, entonces me queda la expresión esta, ¿sí? Y la diferencia potencial que yo quería calcular, que era del conductor a tierra, es la mitad, que es la diferencia de potencial entre ambos conductores. ¿Sí? ¿Preguntas? Dije, ¿por qué cambiaron el signo allá en el potencial, el negativo, el menos? Sí, es. Porque yo, para sumar la diferencia de potencial entre Q y Q', tengo que calcular la diferencia de potencial producida por Q más la diferencia de potencial producida por Q', por menos Q, perdón. ¿No es cierto? Y ambas diferencias de potencial se las mide desde Q hasta Q', desde Q hasta menos Q, en dirección de arriba hacia abajo, digamos. Ahora, para hacerlo más entendible, yo lo que voy a hacer es calcular la diferencia de potencial que hay entre estos conductores debido a la carga menos Q desde abajo hacia arriba. Entonces, si lo hago desde abajo hacia arriba, tengo que cambiar el signo. Listo, ya lo entendí. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Inge, nada tiene que ver, no tiene influencia la permitividad. No tiene influencia porque aquí nosotros estamos calculando digamos, acá está el aire, que la permitividad relativa es prácticamente 1, y esto es tierra, también con permitividad relativa prácticamente 1. Además, acá nosotros estamos considerando, o sea, la realidad, si ustedes se fijan, la realidad es que el campo eléctrico llega hasta tierra nada más. Entonces solo intervendría en la realidad la permitida del aire, que vale 1. Así que aquí no interviene nada Listo, la permitividad del medio, digamos. Por eso, no tiene... Listo. No tiene injerencia. Cuando veamos nosotros cables subterráneos, ahí sí. Ahí vamos a ver que tiene injerencia. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, la distancia de M', es desde los centros de los conductores. Sí. Vale. ¿Otra? ¿No? Bueno. Ahora vamos a hacer lo mismo. Queremos calcular la diferencia de potencial de un conductor descargado
¿sí? Respecto de tierra, debido a la carga de un conductor que sí tiene carga, ¿sí? De vuelta, utilizamos el método de las imágenes. Aquí va a estar la carga positiva, la carga negativa, a la misma distancia respecto del nivel del suelo. ¿Sí? Y para el conductor descargado también consideramos lo mismo, ¿sí? El radio del conductor K es RK, el del conductor de tierra, imagen, RK'. ¿Sí? Entonces, de vuelta, la diferencia de potencial entre K y K' es la diferencia de potencial de arriba hacia abajo producida por la carga Q más la diferencia de potencial de arriba hacia abajo producido por la carga menos Q, ¿sí? Para calcularlo como veníamos haciendo siempre, la diferencia de potencial producida por la carga menos Q la vamos a calcular de abajo hacia arriba con signo cambiado, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale la diferencia de potencial entre K y K' producida por la carga Q? Es Q más QM, logaritmo neperiano, distancia entre K y M', ¿sí? Dividido en la distancia entre K y M, entre esta que está acá, ¿sí? Y la otra, ¿cómo sería? La producida por la carga negativa, ¿sí? Va a ser menos Q, porque es una carga negativa, dividido 2 pi más M, o sea, entre esta y esta, ¿sí? Porque estamos viéndola entre la imagen de una y de la otra, dividido de K' M', esta que está acá, ¿sí? Bueno, si hacemos la operación igual que en el caso anterior, dK'M es igual a dKm', dKm es lo mismo que dK'M', son estas distancias, ¿sí? Las del numerador son estas y esta. Entonces, podemos poner este valor al cuadrado, el 2 sale para afuera, aquí tenemos el 2 de denominador, se simplifica y me queda este valor que está acá. Entonces la diferencia de potencial entre K y tierra es el valor que hemos calculado anteriormente, dividido en 2, entonces en resumen, entonces vamos a tener que la diferencia potencial de un conductor cargado respecto de tierra tiene esta expresión y de un conductor descargado debido a la carga que tiene otro conductor es esta otra expresión que tenemos acá. ¿Preguntas? ¿No? Seguimos. Bueno. Así como nosotros habíamos construido una matriz de impedancia para calcular las impedancias series de las líneas de transmisión, acá también vamos a construir una matriz que se llama matriz de los coeficientes de potencial de Maxwell. Matriz de coeficiente de potencial de Maxwell, que es, fíjense en estas dos expresiones que tenemos acá, es lo que habíamos obtenido antes, ¿sí? En la diapositiva anterior. Bueno, entonces, primero tenemos que construir esta matriz, ¿sí? Donde la diagonal principal del primer cuadrante son los coeficientes de potencial propio de los conductores. No sé quién tiene ahí el micrófono abierto, por favor, lo apaguemos.
¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, aquí hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho para impedancias. Vamos a escribir esta matriz de los coeficientes de potencial como submatrices, ¿no? Donde aquí tengo las tensiones de fase, tensión de hilo de guardia 0, las 4 submatrices que tenemos acá, estas serían PA, PB, PC y PD, ¿sí? Las cargas de los conductores de fase y las cargas de conductores neutros. Bueno, entonces la tensión de la fase va a ser PA por QP más PB por QN, y la otra ecuación que nos queda es 0 por PC, 0 igual a PC por QP más PD por QN. Aquí hay un error, ¿no? Esto es 0. Esto es 0. A ver si lo puedo corregir ahora nomás. 0. Ahí está. 0 igual a PC por QP más PD por QN. Despejamos QN, va a ser menos PC por QP por PD inversa, ¿no es cierto? Por inversa de PD. Reemplazamos este valor de QN aquí en la ecuación anterior y llegamos finalmente a que las tensiones de fase van a ser igual a esta expresión por las cargas de fase. Si las tensiones de fase es algo por las cargas de fase, ese algo van a ser los coeficientes de potencial equivalente de las cargas de fase. Entonces esta sería la matriz de potencial de Maxwell equivalente, o sea, de los conductores reducidos a una matriz 3×3. Esto que está aquí en rojo. Fíjense que tiene la misma estructura que tenía cuando hablábamos de impedancias de línea. Cuando la impedancia de línea era ZA menos ZB por ZD inversa por ZC. Bueno, si aplicamos la transformada de Cron a esta matriz, vamos a pasar de una matriz 5×5 a una matriz 3×3. ¿Sí? Y para calcular la capacidad, como la capacidad es carga sobre tensión, carga dividido tensión, entonces nosotros necesitamos hacer la inversa de la matriz de los coeficientes. ¿Sí? Fíjense, de aquí nosotros tenemos, ¿no? Tensiones es igual a la matriz de potenciales por carga. Si nosotros queremos calcular la carga dividido la tensión, tendríamos que multiplicar por la inversa ambas ecuaciones, ambos términos. Entonces aquí tendríamos P inverso y aquí nos queda QP sobre P. O sea, sería QP por P inverso en realidad. Matriz de capacidad de equivalente. Si la línea es dividida en 3, otra matriz con los valores esos sombrerito. Y hacemos lo mismo con los elementos fuera de la diagonal. El promedio.
cuando que esa impedancia sea la misma para cada una de las fases, entonces lo que tenemos que hacer es transponer la línea, ¿sí?, en 1/3 y en 2/3, de manera que cada una de las fases ocupe cada una de las 3 posiciones que puede tomar a lo largo de la torre. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que hacemos aquí es calcular la tensión en la fase A, ¿sí?, para cada una de las posiciones. De vuelta aquí, este sería el valor potencial para la fase A, QA logaritmo neperiano de dAA' sobre dAA, más QB logaritmo neperiano de dAB' por dAB, más QC logaritmo neperiano de dAC' por dAC, más QN logaritmo neperiano de dAN' sobre dAN. El valor para la diferencia de potencial de la fase B también sería aquí QA, QB y QC, donde yo estoy indicando. La ecuación para la fase B sería esto es QA, esto es QB y esto es QC. Pero como estamos transponiendo, lo que hacemos es, por así decirlo, pasear el valor de QA en las 3 posiciones que puede tener, lo mismo que QB, en las 3 posiciones, y QC también. ¿Estamos? Bueno, de ahí en más todo es matemática. Lo que hacemos es sacar factor común QA, que está en este término, en este y en este. Entonces es logaritmo neperiano de dA' por dBB' por dCC', y lo mismo con los denominadores, ¿sí? dA por dBB y por dCC. Es esto lo que tenemos acá. Lo mismo podemos hacer para calcular el resto de los términos. Si ustedes lo desarrollan, van a ver que pueden sacar QB más QC por este producto que tenemos acá, que son las distancias entre las distintas fases. Fíjense, distancia entre A y B', B y C', y C y A' son las distancias entre cada una de las fases y la imagen de la otra. ¿Sí? Y el denominador sí es la distancia entre cada una de las fases. Después también podemos sacar factor común QN, la carga del hilo de guardia, y también queda como el producto de las distancias entre las distintas fases y el conductor del hilo de guardia, en la imagen del conductor del hilo de guardia, sobre las distancias, el producto de la distancia entre conductor de fase y conductor de hilo de guardia. ¿Sí? Bueno, aquí reemplazamos dA, dBB y dCC, si ustedes se acuerdan, es el radio del conductor, queda el radio al cubo. Como este es un sistema equilibrado, se supone que la suma de las cargas es igual a 0. Estas cargas van a ser iguales y desfasadas a 120 grados. Entonces la suma de las cargas es igual a 0. Por lo tanto, QB más QC, ¿sí? QB más, aquí también esto es QC. Ya no me lo corrijo. QB más QC. QB más QC es igual a menos QA, que está aquí. Bien, y más QN. Bueno, de esta fila a esta otra, lo único que hago es eliminar este término, QN, por el logaritmo neperiano de esa expresión. ¿Por qué lo elimino? Porque este término es 0. Por ahora, créanme, en la próxima diapositiva ahí lo demostramos. Bien.
Entonces queda la expresión esta que estaba acá, ¿sí? Bien. Después, ¿qué hacemos acá? Lo que hacemos es, para pasar de aquí a esta otra, sacamos factor común QA, queda aquí afuera, y nos queda esta expresión. Finalmente, la capacidad, ¿sí?, va a ser QA sobre B, QA sobre B, entonces nos va a quedar 2pi epsilon, o sea, este denominador pasa al numerador, y esto que está en el numerador pasaría al denominador, ¿no es cierto? Logaritmo neperiano de la raíz cúbica de d a' por d b' por d cc'. ¿Qué es eso? d a' es la altura entre la fase A y la imagen de la fase A, ¿sí? Y esta distancia es 2 veces HA, la altura del conductor de la fase A. dB' sería 2 veces la altura del conductor de la fase B, y dCc' sería 2 veces la altura del conductor de la fase C. Entonces, aquí, ¿qué es lo que quedaría? 2 por HA más 2 por HB más 2 por HC. ¿Sí? Bueno, raíz cúbica de 2 por 2 por 2 es 2, es lo que tengo acá. Y raíz de HA por HB por HC, que es la altura media geométrica. ¿Sí? Altura media geométrica. ¿Sí? Bien. Y esta otra expresión, ¿qué es lo que es? Fíjense, tenemos la distancia entre A y B', B y C' y C y A'. O sea, sería A, B', B, C' y C, A'. O sea, es la distancia media geométrica que hay entre los conductores y la imagen de ellos. ¿Sí? Por eso le pongo distancia media geométrica KM', entre los conductores K y las imágenes de los conductores distintos de K. Por eso es KM'. ¿Sí? Dividido en DAB, DBC y DCA, raíz cúbica de todo eso, nosotros ya lo conocemos, esta expresión es la distancia media geométrica entre los conductores de fase. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero, ahí en el primer logaritmo, el DAA, ¿por qué era 2? No entendí eso. Ahí. Porque aquí DAA', ¿cuánto vale? ¿Quién es DAA'? Sería HA. No. HA. 2 veces HA. Claro, sí. Claro, esto es DA, esto es HA y esto es HA. Entonces, DA', la distancia entre el conductor y su imagen es 2 veces HA, es lo que yo les marco acá. Aquí tengo HA y HA. Y en todos los casos es lo mismo. Esto sería 2HA por 2HB por 2HC. Raíz cúbica de 2 por 2 por 2, 2. O sea, ¿y no qué me queda? El H yo. Pensé que era 2. ¿Qué me queda? HA por HB por HC. Listo, también, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Veamos entonces por qué esto que aquí yo les dije que es 0 es cierto. Bueno, volvemos nosotros a la matriz esta de los coeficientes de potencial, ¿cierto? Y resolvamos la última ecuación, ¿sí? ¿Qué voy a tener? 0 es igual a QA por PNA más QB por PNB, QC por PNC y QN por PNN. ¿Sí? Bueno, como estos coeficientes, PNA, PNB y PNC son iguales, ¿sí? Porque son los valores mutuos entre el hilo de guardia
y la fase A, B y C, ¿sí? Y hemos dicho que la línea es transpuesta, y si una línea es transpuesta, entonces todos los elementos que están fuera de la diagonal son iguales. ¿Estamos? Entonces yo puedo sacar factor común SPNA, que multiplique ¿a qué? A QA más QB y más QC. Y me queda que la suma de QN más PN. Habíamos dicho que la suma de las cargas de la fase A, B y C era 0. ¿Se acuerdan? Esto que está acá. Al estar el sistema equilibrado, las cargas son iguales. QA más QB más QC igual a 0. Entonces me queda 0 es igual a QN por PNN. Ahora, como este valor es distinto de 0, ¿sí? Porque es el valor que lo calculamos como 1 sobre 2 pi epsilon logaritmo de una distancia sobre la otra, ¿sí? Como este PNN es distinto de 0, no me queda otra cosa que QN sea 0, ¿sí? Entonces, ahí demostramos que la carga esa QN es 0, y por lo tanto, vale lo que hemos dicho de que este término quede igual a 0. ¿Sí? Bien. Bueno, esto que está acá, bueno, algo similar a lo que hemos visto antes, ¿no? Pasamos aquí. Pasamos a capacidad homopolar, sin hilo de guardia y con hilo de guardia, ¿sí? Igual que en el caso de las líneas de impedancia serie, ¿sí? Yo les paso la receta de cocina nada más, ¿sí? Me queda que la capacidad homopolar sin hilo de guardia tiene esta expresión. Fíjense, tenemos las distancias entre el conductor y la imagen, ¿se acuerdan? Esto sería 2 altura media geométrica, y la capacidad con hilo de guardia es este valor, ¿sí? Este valor que tengo acá. Ahora yo les pregunto, en función de esto, ¿la capacidad con hilo de guardia es mayor o menor que sin hilo de guardia? Aparentemente menor. ¿Por qué? Porque se agrega un término al denominador. Sí, pero está restando, habría que ver. Porque hay una suma. ¿Qué suma o resta? Es una recta. Ahí está escrito como una diferencia. Supongamos, obviamente que estos no son los valores, que esto era 20, ¿sí? Entonces un valor va a ser, supongo que sea 1 sobre 20, ¿sí? Ahora, si en vez de 20 voy a tener 18, voy a tener 1 sobre 18. ¿Quién es más grande? Con hilo de guardia. Y con hilo de guardia. Sí. Si este denominador se hace más chico, porque esto está restando, entonces todo esto se hace más grande. ¿Está claro? Sí. Bueno, y aquí abajo una formulita, digamos, práctica para calcular la capacidad homopolar, con la misma expresión que teníamos antes. Para que tengan presente, si nosotros tenemos conductores en haz, lo que hay que hacer acá es directamente lo mismo que hacíamos con el radio medio geométrico equivalente. Bueno, pero ahora vamos a hacer con el radio del conductor, ¿sí? El radio las va a ser el producto de la distancia entre los conductores, ¿sí? Multiplicado por la distancia de los conductores a sí mismos.
¿Estamos? Exactamente lo mismo que para el radio medio geométrico. Bueno, finalmente llegamos a esta diapositiva, que es un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Como fórmulas prácticas, si uno quiere calcular cuántos son los valores de resistencia, reactancia, capacidad, tanto la de secuencia directa como la homopolar, recuerden que la de secuencia inversa es igual a la de secuencia directa, se pueden utilizar estas fórmulas simplificadas. Si uno quiere ser preciso, tiene que utilizar las fórmulas que nosotros estábamos viendo a lo largo de toda esta unidad, o sea, calcular las matrices, aplicar la transformada de Cron, bueno, todo lo que ustedes han ido viendo dentro de esta unidad, ¿no? Bueno, tenemos menos de un minuto para hacer preguntas. Inge, cuando estaba hace un segundito hablando sobre el QN, que era 0, ¿eso Sí. se relaciona con la simetría del sistema de tensiones? Claro, o sea, ahí estamos diciendo nosotros, no solamente Ingeniero, buenas noches. ¿Ya están habilitados para el tema de la asistencia? está viendo la asistencia, se va a habilitar a partir de las 11. Bien, muchas gracias. ¿Cómo? ¿Qué es lo que dijo? La asistencia se habilita a partir de las 11. Sí, contraseña. ¿Tu clave? Ya les voy a pasar. Bueno, me preguntaban, estamos hablando respecto de que la suma de las cargas es 0. La suma de las cargas es 0 porque el sistema es trifásico y además estamos considerando que la línea es transpuesta, ¿sí? Es lo mismo que sucedería con las corrientes que circulan por una línea. Si la línea es transpuesta y yo alimento con un sistema trifásico equilibrado, las corrientes van a ser equilibradas. Si la línea es transpuesta y el sistema de tensiones es equilibrado, entonces las cargas también van a ser equilibradas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, eso no va a... Bueno, bueno, ahora le voy a pasar la posta a Benjamín Romano, para que sigamos con lo que con el práctico de capacidad. Buenas noches. Buenas noches. Espero que no Buenas te noches. Buenas noches, Inge. Sí, buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Bueno.
Ahí está como coanfitrión mejor. No. Bueno, como les comentaba, en el grupo, yo les he modificado un poco el práctico, le agregué un problemita de resistencia muy conceptual, muy sencillo, pero es para que les quede claro lo que es la diferencia entre sección del conductor sólido y sección del conductor compuesto. También ahí les va a quedar en claro cuánto vale la resistencia equivalente de un conductor aluminio-acero. Y el otro es lo que yo le había pedido en forma verbal durante las clases, calcular las reactancias propias y mutuas de la línea cross-rod, esa que es entre la línea no anea. Así que eso ya está agregado. ¿Eso modifica el plazo de entrega, ingeniero, para los chicos que consultaron ayer? Sí, se le puede agregar unos días, le podemos dar una semana más. No, así sepan que consultaban, no, así les quede claro. Ingeniero, Sí. teníamos una duda en el ejercicio 4B con la resistencia del hilo de guardia, el apartado B. No me quedó claro esa parte. Punto 4. Aguantamos cachito, ya lo van. Ahí les pasé la contraseña, ¿no? A partir de las 23 horas. Sí, del punto 4 me decías del práctico anterior, sería el apartado B. Claro, el del práctico de inductancia. Sí, no, ahí lo que tenías que hacer era reemplazar simplemente en la formulita. Ahora ya te lo comparto, te muestro, eso no tenías que hacer. Ya, contame, ya te lo comparto para que veas. Hace la pregunta, ingeniero, porque usted la calcula, digamos, pero también hay un catálogo donde se puede también determinar la resistencia de ese conductor por ohmios milla del hilo de guardia. No, la de hilo de guardia es radio medio geométrico, el que estaba mal puesta la fórmula, no sé si se acuerdan. A ver, ¿cuál están viendo? A ver. ¿Qué estoy compartiendo en la pantalla del chico? ¿Están viendo lo de inductancia o están viendo el de capacitancia? Capacitancia. Capacitancia. Perfecto. Espera que este lo tengo que dejar de compartir. Espérenme un cachito. Ahí está. Ahora sí. Inductancia para la consultamos. Ahora sí está. Este es el que me están consultando. Sí, ingeniero. Bueno, ese directamente es tomar los valores y reemplazar. Esto está para verificar, para que ustedes verifiquen los valores. Esto sale de la fórmula. Acuérdense que para la reactancia y la resistencia homopolar está hecho por fórmula, no había demostraciones ni nada. Entonces directamente toman los valores y bueno, los reemplazan y los verifican. ¿Qué es la duda que te queda? Calcula la resistencia del hilo de guardia, usted lo calcula por la fórmula, pero hay en el catálogo la resistencia es distinta, en ohmio milla. Ah, sí, no, tomalo directamente con la fórmula, tomalo. Veamos a ver qué nos da. Ya te lo voy a, habría que verificarlo en el catálogo. Vos me decís que en el catálogo está el valor y es distinto. Sí. Bueno, vea eso.
Lo que sí quería que lo recalculemos era, ¿se acuerdan del tema de esta parte? Que estaba mal puesto acá, que había que tomar un valor y se multiplicaba 0,30 por 0,70, una cosa así, que daba un número muy extraño. Bueno, a ese sí lo vamos a calcular, al radio medio geométrico, que ya le voy a pasar bien yo con las correcciones directamente, con qué valor lo vamos a tomar. ¿Está? Así que eso nos quedaría pendiente nada más. Eso ya le voy a pasar yo clarito ahí, les voy a hacer que se note dónde está la corrección. ¿Estamos de acuerdo con esto? Perfecto, sí. Y al último punto, déjame que lo verifique, a ver, con respecto a lo que da del conductor. ¿El punto 5? El punto 4B, déjame que ya te lo voy a verificar. Claro. Bueno, no, porque el punto 5 no hubo problema, va, por lo menos para... Perfecto, ahora vamos con el de capacitancia, a ver si podemos adelantar y sigan viendo cómo. Bueno, como verán acá, están viendo, este es el trabajo práctico de la parte de capacitancia. Y bueno, es muy similar prácticamente la forma en la que lo van guiando en el trabajo práctico, es muy similar a la inductancia. Bueno, acá tenemos para el problema 1 una línea de transmisión trifásica de 50 Hz con conductores en configuración de triángulo, tal que dos de las distancias entre conductores son de 7,62 metros, una, dos, y la tercera es de 12,8. Nos da el tipo de conductor, que es el Osprey ACSR, y nos pide dos cosas. Primero, que determinemos capacitancia neutro en microfaradio metro, y la reactancia capacitiva a neutro en ohmios metro. Además, ya lo vamos a corregir. Entonces, capacitancia neutro, microfaradio, acuérdense que sobre metro solamente, y después tenemos X a neutro en ohm metro. De la tabla, nosotros tenemos que el diámetro exterior es 0,879 pulgadas. Como acá trabajamos, acuérdense que la diferencia está en este práctico, ya se trabaja solamente con el radio externo, ya no es el radio medio geométrico. Tomamos el diámetro exterior, que es dato de tabla, y lo dividimos en 2 y lo transformamos a milímetros. De ahí sacamos la distancia equivalente de los conductores. Ahí están los dos lados, acuérdense, 762, 762, 12,8, y nos termina quedando una distancia equivalente de 9,058 metros. ¿Siguen hasta ahí? Sí. Sí, ingeniero. Bueno, el por qué de esto tomamos en cuenta estos valores, ¿por qué? Porque para calcular el punto 1 que nos pide la capacitancia, ESEM, esta es la fórmula, es la ecuación con la que nosotros vamos a trabajar. Es el 2pi epsilon 0 sobre el logaritmo neperiano, que es la distancia equivalente sobre el radio externo del conductor. Entonces, lo ponemos a los valores acá a mano, para que hacemos las transformaciones correspondientes, partimos del diámetro externo, dividimos en 2 para obtener el radio, y lo pasamos a milímetros. Acá tenemos exactamente lo mismo, y perdón, acá no es milímetro, acá está pasado a metros, después fíjense acá en la ecuación. Y por último, bueno, tenemos acá la distancia equivalente, y tenemos el 9,058 metros. Con estos valores, los reemplazamos en la ecuación, y con lo cual pueden ver que finalmente, haciendo las divisiones correspondientes, tenemos 8,88, 8,85 por 10 a la menos 12 faradios sobre metro. Ahí tienen para recordar las unidades: farado sobre metro, Q sobre voltio sobre metro, A por ampere segundo sobre voltio metro, segundo sobre ohmio metro, equivalencia, para refrescar un poquito. Después nos pide, eso es la primera parte, entonces después pedía, era acorde a la longitud, ya tenemos la capacitancia, vamos a calcular la reactancia, que es la ecuación esta, donde tomamos que la ecuación de reactancia es 1 sobre 2πf por Cn, que es el valor de capacitancia que hemos calculado anteriormente. Entonces, una vez que tenemos este valor, lo reemplazamos, y ahí podrán observar
bueno, esto lo tienen que corroborar, lo calculan ustedes de nuevo, van corroborando los resultados, 3,835 por 10 a la 8 ohmios metros. Ahora, pasándolo para la línea de 200 kilómetros que nos pide, esto ya es la parte del punto B, nos dice si la línea es de 200 kilómetros de longitud, encontremos de nuevo los valores ya para esa longitud correspondiente. Entonces, encontrando los valores para la longitud correspondiente, tenemos que el punto 1, la reactancia capacitiva, en ohmios ya tendríamos que es de 1917,53 ohmios. Eso es todo el cálculo que tenemos que realizar para el punto número 1. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, ingeniero. Sí, Cualquier cosa, si los mareo un poco, me avisan y volvemos de nuevo, no hay drama. Bueno, para el punto número 2, tenemos una línea trifásica a 50 Hz, disposición horizontal de conductores. Esto tiene un diámetro de 3,28 centímetros con 12 metros de separación entre conductores adyacentes. Nos pide determinar la reactancia capacitiva neutro, de nuevo el CN, y en ohmios metro y en ohmios si su longitud es de 200 kilómetros. Calcule lo correspondiente al punto A considerando el efecto del plano a tierra. Considere que los conductores están horizontalmente colocados a 20 metros sobre el plano de tierra. En el anterior no lo consideraba. O sea que hacemos un cálculo de XC, como ya hemos visto, necesitábamos el radio del conductor, lo pasamos al radio que está en centímetros, es del diámetro dividido en 2, el radio, y tenemos el centímetro, lo pasamos a metro. De ahí calculamos la distancia equivalente entre los tres. Esto depende, dice que están 12 metros de separación entre conductores adyacentes, pero no, este no lo tiene el dibujito, ya lo pasé para pasarle. Acá está, perdón. Entonces, 12 metros entre conductores adyacentes, por lo tanto tenemos la distancia de AB 12 metros, de B a C 12 metros y de A a C 24 metros. Eso es lo que estamos calculando en esta parte. Por lo tanto, la distancia equivalente es de 15,119 metros. Ahora, la idea de pasarlo a metro, eso es independiente. Ustedes quieren trabajar con centímetros o lo que quieran, o sea, lo único que tienen que recordar es que a la hora de hacer el logaritmo tengan las mismas unidades, tanto en el numerador como en el denominador. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Llegamos al mismo resultado en ohmios metros, pero bueno, es independiente. Yo acá en este caso, como verán, se los estoy pasando a metros. Nos vamos directamente, una vez que ya tenemos estos dos datos, nos vamos a la ecuación de reactancia capacitiva, bueno, 1 sobre 2πf, 2π epsilon 0, bueno, hacemos todo esto y finalmente nos termina quedando 3,90744858 por 10 a la 8 ohmios metros. Y en función de esto, para pasarlo a ohmios, con respecto a los 200 kilómetros, fíjense que acá ponemos 10 a la 3 por kilómetros, así podemos simplificar los metros, y finalmente nos queda de 1953,724 ohms. Ahora, eso era para los tres conductores, como en el caso del punto 1. Ahora nos pedía que consideremos el punto B, este 2, que está acá el punto A, que consideremos el efecto del plano de tierra. Entonces, para eso ya ahí si lo dibujamos, acá ya estamos considerando el efecto del plano de tierra. Y tenemos, bueno, las alturas, que tenemos de A a A', de B a B', C a C', y bueno, como verán, 20 metros, los 20 metros hacen 40 metros que tiene cada uno de los tramos. Después tenemos la altura de A B', sería esta, la hipotenusa de este triángulo, que si ustedes lo ven, era ¿qué cosa? Eran los 40, la hipotenusa es la suma de los catetos al cuadrado. Entonces tenemos 12 al cuadrado más 40, 20 de esta parte y 20 de esta parte, 40 al cuadrado, lo cual tenemos la distancia HAB, 41,76 metros, y después, bueno, de C a A, otro triángulo,
volvemos acá, tenemos un cateto de 24 y el otro de 40, con lo cual vemos que la distancia esta nos termina dando 40 y... Este está mal calculado. Este ya le voy a corregir, pero bueno, es de 24 cuadrados más 12 cuadrados. Está, este hay que corregirlo. ¿Se entiende? Sí. Bueno, recuerden también que las distancias de A a C' es equivalente a la de C a A', o sea, esta es la misma que la que está acá, la que calculamos. Una vez que está hecho todo esto, ahora procedemos a calcular la reactancia capacitiva y ahí usamos el plano de tierra. Haciendo el cálculo con los valores de los planos de tierra, ahí tienen los distintos valores que hemos tomado. Con respecto a esto, haciendo el cálculo, nos da que para una línea de 200 kilómetros nos queda de 1930,8545 ohms. Que si ven, el anterior, este es 1930, en el anterior nos daban 1953. Está, o sea, pues bueno, ahí tendrían que ver eso para que ustedes pongan, hagan una conclusión a ver qué encuentran el tema y qué concluyen al respecto de los dos valores. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Sí. Bueno. Sí, ingeniero. De ahí pasábamos al punto 3, si no recuerdo, el problema 3, que tiene una línea trifásica de 50 Hz con conductor Blue Jay, ACSR, por fase con disposición en el plano horizontal, espaciamiento de 12 metros entre conductores adyacentes. Y bueno, acá tenemos una línea simple, conductor simple, están los tres conductores, acá está la distancia entre A y B, entre B y C, y bueno, entre A y C. De nuevo, volvemos, nos pide reactancia capacitiva en ohm por kilómetro ya para este ejercicio, por fase de esta línea. Tenemos el diámetro exterior, dividimos en 2, llegamos al radio, lo pasé acá, en este caso lo pasé centímetro, tengo que verificarle, y bueno, y después con la ecuacióncita, volvemos de nuevo, por el logaritmo neperiano, hacemos todo, bueno, ya tenemos la distancia equivalente, 13,86 metros. Este es muy parecido a la inductancia, si se acuerdan del otro ejercicio, fíjense que la configuración es la misma, y si mal no recuerdo, creo que es el mismo conductor. ¿Está? Así que si lo pueden ir viendo en paralelo, si se fijan con el práctico anterior, van a ver que es la misma configuración e igual conductor. Y los espaciamientos entre conductores son los mismos. Entonces, bueno, una vez que tenemos la distancia equivalente, hacemos los cálculos correspondientes, como lo verán, y finalmente llegamos al valor de ohm por kilómetro. ¿Está? Ahora, el punto B hace exactamente lo mismo, de igual manera que teníamos en el práctico anterior también, solo que ahora ya tenemos un haz de conductores, con la misma distancia de espaciamiento entre ellos. Entonces tenemos, y la distancia entre conductores del haz de 40 centímetros. Acá lo único que tenemos que hacer es, bueno, recuerden, calculamos la distancia del diámetro exterior, volvemos a hacer lo mismo, tenemos el radio, y ahora tenemos que calcular el radio del haz de conductores. Una vez que lo tenemos acá, verán que este es el radio del haz de conductores. La distancia equivalente sigue siendo la misma, porque es la misma configuración, respecto a la distancia. En ese caso, bueno, de ahí vamos y reemplazamos de nuevo en la misma ecuación con los nuevos valores. Por lo cual, acá vemos lo que nos queda, la reactancia capacitiva en ohm por kilómetro. Fíjense, con respecto al punto anterior, esto es 387.000 contra esto es 303.000. O sea, ahí ya pueden ir viendo que uno es más grande que el otro. En el caso de las baja la reactancia capacitiva, pero después nos piden que analicen el punto C del mismo ejercicio, comparen y analicen la reactancia capacitiva calculada para conductor simple y conductor múltiple. Acá, como ven, les puse en el ejemplo, en práctico, tienen la configuración número 1, era el conductor ACSR Blue Jay, simple coplanar. La sección del mismo es 1.113.000, circular 1000. Esta sección, pasada a milímetros cuadrados, nos da 564,12 milímetros cuadrados. La reactancia capacitiva es de 3,8724 por 10 a la 5 ohm por kilómetro. Y de ahí fíjense que
segundo caso es un conductor ACS de doble coplanar, en el cual la sección es de 556.500, circular 1000, de cada uno de los conductores. Como son dos, multiplicamos por 2, verán que volvemos a tener la misma sección. Entonces, la sección de milímetros cuadrados nos da lo mismo. Pero, con respecto a la reactancia capacitiva, fíjese que acá tenemos 3,0385 por 10 a la 5 ohm kilómetros. Quiero una pregunta. ¿Qué se refiere con coplanar? Que están en línea. ¿Se entiende? ¿Están en el mismo plano o no? Ahí, ¿ven? Están en línea los coplanar 1, 2 y 3. Este es coplanar horizontal. Podrían estar en línea vertical también los conductores. ¿Se entiende? Sí. Coplanar horizontal, si hubiese estado A, B y C, sería una configuración vertical. Acá lo tenemos horizontalmente dispuesto de manera coplanar. Bueno, vamos con esta parte. ¿Quedó clara la comparación esta? La idea del punto C es que ustedes puedan observar que tenemos las mismas secciones, pero al cambiar la configuración en medio del radio del haz, tenemos que la reactancia esta capacitiva es menor para uno de los dos casos. Ahora, ¿qué análisis? Fíjese, en qué análisis nosotros podemos observar rápidamente por los números, por los tamaños de los números, que la reactancia capacitiva 1 es mayor que la reactancia capacitiva 2. Es decir, que la disminución de la reactancia capacitiva resultó del incremento del radio del conductor al radio del haz de conductores. O sea que el radio del haz es mayor al radio de conductores. Eso implica que la reactancia capacitiva 1 es mayor a la reactancia capacitiva 2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y finalmente, lo que podemos observar es que la capacitancia 2 es mayor a la capacitancia 1. ¿Estamos? Todo ese resumen es el que infiere en esta parte. Fíjense, cuando nosotros calculamos la famosa capacitancia, esta neutro que calculábamos, teníamos 2pi epsilon 0 sobre el logaritmo neperiano de la distancia equivalente sobre el radio exterior. Si al logaritmo nosotros lo tomamos para dos situaciones, tendríamos la situación 1, es el logaritmo que nos da para este caso, que es el del conductor 1, y ese nos da 6,76. Para el caso 2, que es cuando varía, que es el radio del haz, nos da 5,308. Entonces, fíjense, el valor va a disminuir. Si esto es más grande, el resultado es más chico. Entonces, como este valor es más pequeño, en el caso del radio del haz, es más pequeño, el resultado es más grande. Con lo cual, la capacitancia 2 es mayor a la capacitancia 1. Y acá está ya calculado el número. ¿Está? ¿Se entiende? No se dejen confundir, acá también me 8,22 contra 1,04, pero fíjense que este día la menos 12, día la menos 11. ¿Está? Faradios metros. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? Sí, ingeniero. Cualquier cosa me frenan y vamos viendo, no hay drama. Entonces, bueno, acá como una conclusión breve que tenía yo en mi momento cuando hice los prácticos, teníamos que la corriente asociada a la capacidad de la línea se llama corriente de carga. Dicha corriente es conocida por la carga y descarga alternativa de una línea debido a una tensión alterna. Por lo tanto, la corriente de carga fluye en una línea de transmisión incluso cuando el circuito está abierto. ¿En qué influye? En la caída de tensión a lo largo de la línea, en el rendimiento y el factor de potencia, y la estabilidad de la red que forma parte de la línea. Es una breve conclusión de lo que de todo el desarrollo y la comparación numérica. ¿Se entiende? Sí. Avísenme si se... Bueno, ahora, como recuerdan en el práctico de inductancia, todo lo que hemos hecho hasta el momento ha sido calcular mediante tablas, o mediante fórmulas. Bueno, acuérdense también que tenemos las tablas características de los conductores. Entonces vamos a comparar el resultado con el que podemos obtener de las tablas.
Entonces, por eso la reactancia capacitiva se componía de dos partes, una es X' capacitiva y X segunda capacitiva, en donde una es la reactancia por conductor a un pie de separación para 60 Hz, y la otra era el factor de separación de la reactancia capacitiva de 60 Hz. Y bueno, como verán, esos valores en las tablas están en megaohm por milla. O sea que, bueno, vamos a tener que hacer las conversiones correspondientes. Acá estamos con las tablas, vamos al conductor, Blue Jay, como verán, ahí estaba el 1.113.000 en circular 1000, el área del aluminio. Después vamos a la parte capacitiva, mega ohm por milla, lo que les contaba de la unidad, y el primer valor que encontramos es el de el Blue Jay, si ustedes se ponen a verlo bien en la tabla, linealmente lo siguen, es 0,0874. Ahí está. A ese valor, recuerden, después vamos a volver sobre este punto porque hay que buscar la distancia equivalente, pasarla a pie, y en función de eso encontramos la segunda componente que tiene la distancia capacitiva. Juan, quiero una pregunta. ¿Se puede utilizar la fórmula esa de XD igual a 0,06831 logaritmo de la distancia? En teoría te tiene que dar lo mismo. Sí. Ya este está tabulado, es más práctico, ¿entendés? O sea, lo otro es para valores que vos no encontrés acá. Ok. ¿Se entiende? Sí. Esa última parte que estaba mostrando es el factor de corrección cuando es compuesto el sistema de cable. No, acá, en la última parte, a ver, el punto, ¿cuál de todo? Porque vos tenés el punto 1, es cuando... La última tablita. Sí. No, la última tablita, esta que está acá, claro, es el factor de separación, la última. Esa es, sí. Exacto. Acordate que, como te decía anteriormente, nosotros tenemos que la reactancia capacitiva consta de dos partes que yo busco en dos tablas distintas. Una es la que está a un pie de separación, que generalmente está con los datos del conductor, está con el radio métrico, todo, y la otra es la que encontramos en la que sigue. ¿Se entiende? Que es la segunda tablita que vos me preguntabas, que es la corrección por el factor. Esa es. Exacto. Entonces, el valor total mío va a consistir en la suma del valor que encuentro en esta tabla más el valor que obtengo de esta tabla. Estamos. Fíjense en que está en mega ohm por milla, y fíjense en esta tablita, también te lo muestra en mega ohm por milla. Ya te lo aclara, no sé si lo logran ver. Sí. Acuérdate que siempre trabajamos con conductores compuestos, ¿no? Sí. Entonces no es corrección por ser conductor compuesto, esto es por el espaciamiento. La primera reactancia es por la geometría del conductor, y esta tabla es por la geometría de la línea. Exacto. ¿No? Bien. Claro, entonces esta tabla nos sirve para cuando tenemos más de dos conductores por fase. Si haces las correcciones debidas de fórmula, podés llegar a tener una aproximación, pero no. Esto considera solamente conductores simples. ¿Está? Por eso es que, no sé si se acuerdan que yo les había comentado en el práctico de inductancia, que tengan cuidado cuando hagan para el haz de conductores, porque iban a notar diferencias. Está, bueno, habría que verla. ¿Se acuerdan de esa parte? Si ustedes lo han hecho al trabajo práctico anterior de inductancia, o cuando lo hagan, van a ver que en la parte que les toque hacer este trabajo, van a ver que cuando calculan la reactancia inductiva de una línea que tiene conductor simple, es muy parecida, o sea, es prácticamente muy mínimo el error que se comete entre lo que es el cálculo por fórmula y el cálculo que se obtiene a través de las tablas, haciendo este cálculo. Mientras que en el caso del haz de conductores, van a obtener un valor mucho mayor, porque los consideran como conductores simples solamente. ¿Se entiende? Ingeniero, nosotros ahí encontré una tabla de Anderson que tiene en cuenta el acoplado 7.2, 4, 6 y te da el valor de la...
sería cuestión de que lo verifiques con respecto al que tenemos. Acordate que la haz de conductores es una haz de 2 conductores, nada más para el práctico anterior. Si lo claro, no, esto te da para varios, 2, 4, 6, y te va dando varios ejemplos, sí. Sería interesante. Sí. Con eso se aproxima más, el valor es casi igual, tomando en cuenta esos valores de esa tabla. Perfecto, perfecto. Después pásamela si querés pasar al grupo y lo sumamos. Pero si no, si vos también lo que podés hacer a modo práctico es ver qué factor de corrección tenés, o sea, qué relación tendrías entre la reactancia inductiva que obtenés por fórmula, ¿verdad? Entre un valor de conductor simple respecto a un valor de haz de conductores. Ahí te va a salir una proporción. Si aplicas esa proporción al valor que obtenés por tabla, también te vas a aproximar bastante al valor. No sé si me explico. Sí. ¿Entendés? Entonces, si tomás los valores que vos hiciste, cálculos por fórmula, fíjate qué relación hay entre ellos dos. Entonces, en base a eso, en esa proporción, se la aplicas al cálculo de tabla y se acerca bastante también al valor. ¿Está? Sí, está, ingeniero. Y bueno, de acá haciendo el cálculo con las tablitas, hacemos la suma. ¿Está? Acá tenemos x, nos queda megón por milla, la distancia equivalente. Fíjense que acá teníamos los 45, tenemos 45,47 pies. Esto sale de la distancia equivalente que era 13,86. Lo que se hace es, para 45 pies, se encuentra el valor que está en tabla, 0,1129, para 46 pies, 0,1136. La diferencia que hay entre los dos es de 7 por 10 a la menos 4. Entonces, se toma 0,40, o sea, un pie se toma que entre un pie de estos dos tenemos esta diferencia. Entonces, para 0,47 tomamos x. Este valor de x finalmente nos queda 3,30 por 10 a la menos 4. Entonces, ya de ahí lo que se hace es, al valor de 0,1129 le agregamos como suma la proporción esta, que es lo que correspondería para los 45,47 pies. Entonces, tenemos acá lo de 45, le sumamos lo equivalente para los 0,47 y nos termina quedando este valor. Una vez que hacemos la suma de los dos, nos queda 0,2006 megaohm por milla. Esto pasándolo, fíjense, es 3,2283 por 10 a la 5 ohm kilómetro. Ese es el resultado que obtenemos por tabla. Mientras que, fíjense que este es el resultado que estábamos obteniendo al principio. Ingeniero, ¿es por kilómetro o sobre kilómetro? Sobre kilómetro, ya te digo. Tenemos acá. Vamos a ver si nos quede bien. Sí, es por sobre kilómetro. Perdón, por kilómetro. Si calculamos X, estamos calculando C. Siempre calculamos los parámetros de la línea por unidad de longitud. Exacto. ¿Sí? No, este es por kilómetro. El otro es dividido. El X. No, esto es sobre kilómetro. Sobre kilómetro. ¿Sí? Sobre kilómetro. Claro, siempre nosotros calculamos los parámetros por unidad de longitud. Sí. Entonces, será por kilómetro, por metro, por milla, por pie, por lo que sea. Claro, fíjese que la distancia, la distancia es ohm sobre milla. Perdón. Sí. Mega ohm por milla, ¿no es? Sí. Está bien. Estamos hablando de distancia capacitiva. Sí. De hecho, varía un poco también la ecuación. Sí, lo que calculamos por kilómetro es la susceptancia. Exacto, la susceptancia o la capacitancia, que también ya es faradio por faradio kilómetro. ¿Está? Al que preguntaba, ¿le aclaramos? Sí, bien. Bueno. Y esto es todo el cálculo, es verificar, digamos, como pueden ver, las aproximaciones que tenemos. Recuerden también que acá van a tener que recalcular un poquito en la primera parte, porque si ustedes vuelven al primer cálculo que hacen en el ejercicio, fíjense, acá nosotros, ¿qué estamos poniendo? 50, la frecuencia. La frecuencia es 50. ¿Y en tabla para cuánto está? Para 60. Bueno, entonces acuérdense que a la hora de hacer la comparación, no nos olvidemos de volver
volver y calcular para los 60, cosa que podamos hacer la comparación en 60 Hz. En este caso sí, ¿se entiende? Y ahí fíjese, me está muy aproximado el valor. De nuevo, si lo hacemos para el otro punto, que es el de la haz de conductor, bueno, ahí tendríamos diferencia también. Pero solamente lo tenemos para este. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí, ingeniero, estamos de acuerdo. Bueno, nos queda un hito, que es el problema este, es el problema número 4. ¿Ya han puesto la asistencia, chicos? Empezaron hablando de todo un poco. No se han dejado pasar la asistencia, ¿verdad? Sí, de todas maneras ya ha cerrado. Bueno. 11 y cuarto era. Ah, listo. ¿Qué hora es? ¿Qué? 11:23. Ajá, bueno, ¿qué quiere que lo este medio larguito? Nos quedan 1, 2, 3, 4. ¿Quiere que lo dejemos ahí o quiere que lo termine? Y fíjate hasta dónde llegas. Tranquilo nomás. Bueno, acá tenemos una línea trifásica de doble circuito, compuesta por conductores tipo Ostrich de 300.000 circular 1000, arreglados de la siguiente forma. Entonces, conductores A y C en plano superior, vamos pasando de la parte textual a la parte gráfica. Conductores A y C, conductor A y conductor C'. En plano horizontal, ambos en plano horizontal con una separación de 5,48 metros. Lo ven ahí, ¿verdad? Después tenemos el conductor B y el conductor B'. Conductor B, conductor B'. Ambos también en un plano horizontal separado por 6,40 metros. Y tenemos los conductores C y A' en el plano horizontal inferior separados 5,48 metros. Plano horizontal inferior, 5,48, conductor C, conductor A'. La separación entre planos horizontales entre los planos es de 3,05 metros. Tenemos 3,05 y 3,05. Separación entre los planos, el inferior con el superior, 6,10, la suma de los dos. Nos pide que calculemos